Hola bombona y bienvenida a un nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo hacer uno de estos recogidos para que puedas hacerlo en tu casa también. Mi nombre es Valentina Arjona y ayudo a mujeres como tú a encontrar un estilo personal que aman como lo hice yo. Estoy grabando en un sitio nuevo y no tienes idea de la cantidad de gente que está pasando alrededor. Así que vamos a imaginarnos que estamos tú y yo solas y vamos a seguir. Yo voy a hacer esto más o menos aquí contigo. Aquí no tengo espejo, pero sí tengo mi celular donde más o menos me puedo ver lo que estás viendo tú. Lo primero que tienes que hacer es separar pelo de adelante como desde la oreja hacia arriba. No tiene que ser perfecto. Más o menos así, no tienes que usar una peinilla y esto lo vamos a dividir y no lo vamos a usar por ahora. Yo te voy a mostrar todos los productos y todos los pasos, pero obviamente tú puedes omitir uno que otro y así tú puedes recrear este peinado con lo que tú tengas en tu casa. Aquí estoy aplicando un spray texturizante, pero también puedes utilizar un shampoo seco si no tienes. Luego me voy a desenredar el pelo para que el producto se distribuya mejor. Con el pelo desenredado voy a hacer una cola de caballo o una coleta, como tú le quieras decir, más o menos a la altura de la barbilla o hacia arriba. Puedes ver que yo utilizo una liguita súper delgadita y la idea es que sí quede segura, pero que no quede demasiado apretada, porque en el siguiente paso vas a utilizar tu dedo índice y tu pulgar para sostener la liguita y con la otra mano vas a empezar a jalar la parte de arriba para crear un poco de textura. Cuando jales, intenta jalar solamente la parte de arriba, como la capa de arriba del pelo. Eso va a hacer que la textura te quede mucho más bonita y si la coleta te queda demasiado apretada, sacar esta textura va a ser muchísimo más difícil. Ahora llegó el momento de liberar la parte de adelante y vamos a aplicar un poquito de ese mismo spray texturizante en estas dos secciones para que el pelo quede con esa textura messy, un poquito como si hubiéramos acabado de salir de la playa, y la vas a pasar hacia atrás, asegúrate que quede como planita y vas a unirla encima de la coleta anterior haciendo otra colita de caballo. Nuevamente asegúrate que esta coletica no te queda muy apretada, porque lo que vamos a hacer ahora es que vas a jalarla para poder darle la vuelta y así meter la cola de abajo, la grande, por el huequito que te queda en esa cola. Entonces necesitas poderla soltar un poquito para que tengas espacio para jugar ahí. En este paso no tengas miedo de jugar con el pelo y de dañar algo, pero al mismo tiempo hazlo con cuidado para que no te toque volver a empezar. Tampoco jales muy fuerte para que no se te vaya a desarmar la coletica de arriba. Y ya cuando hayas pasado la cola, simplemente aprieta otra vez la colita de arriba y así vas a tapar la liga anterior y le vas a dar un toque súper bonito a tu peinado. Obviamente dejé la parte del flequillo que quería suelta, pero si no quieres nada también la puedes poner como parte de la coleta. Y si no quieres flequillo pero tienes el fleco, lo que puedes hacer es que con laca la pegas aquí y con una pincita, un bobby pin, un pasador, como le digan en tu país, ahí la pones. Si tú quieres puedes hacer este estilo con extensiones y ponerla lisa y va a quedar súper linda, o la puedes usar lisa con tu pelo normal y va a quedar súper linda, pero te voy a enseñar cómo hacer una textura similar a la de esta foto. Obviamente depende de tu corte, depende de tu pelo, se va a ver un poquito diferente. Yo tengo mucho pelo, entonces voy a dividir la cola por la mitad y voy a separar esta sección para que no me moleste, y la sección que me queda suelta la voy a dividir en tres. Lo que tienes que saber acá es que entre más grueso sea el mechón, menos textura te va a quedar. Y con una pinza para hacer rizos voy a empezar a darle forma a cada sección. Ten en cuenta que cada sección tiene que ir siempre hacia el mismo lado y asegúrate de que siempre la pinza la estás poniendo en la misma dirección. En este caso yo la estoy haciendo todos hacia la derecha y siempre pongo la pinza mirando hacia abajo. Ya cuando termine esa sección voy a soltar la sección de arriba y voy a repetir exactamente el mismo proceso. Acuérdate, entre menos pelo tengas en cada sección, más marcada va a ser la textura. Yo para este peinado quería que quedara una combinación entre desordenado y elegante, pero si haces sección por sección muy delgaditas, con este mismo proceso puedes hacer un peinado más Hollywood, como el de esta foto de aquí, que lo hice siguiendo exactamente el mismo proceso. Así se va a ver entonces la textura apenas terminas, y lo que vas a hacer es añadir más spray texturizante en la cola para darle textura y para ayudar a que cuando peines el pelo se quede como tú quieras. A mí me gusta darle un poquito más de volumen en la parte de arriba, entonces lo que hice fue dividir la cola en la mitad y cardar un poco el pelo. Esto quiere decir enredar un poquito simplemente con
un peine, peinas hacia el lado contrario, no tienes que hacer demasiado y esta parte es obviamente opcional. Luego con la parte de atrás del peine, peiné la parte de encima para que no se fuera a ver el enredo, pero esto lo puedes hacer con la mano o con cualquier cepillo. Y como aplicamos ese spray texturizante, cada vez que yo abro el pelo con los dedos, el pelo se va a quedar como pegado entre sí y se va a ver con muchísimo más volumen, como si tuvieras mucho más pelo. Y este peinado, si lo haces con extensiones, de verdad que te puede quedar espectacular. Y ya para finalizar puedes agregar el laca para que el pelo se quede justo donde tú quieres. Y si tú tienes el pelo corto y quieres también aprender a hacer peinados recogidos, entonces entra a este video porque ahí te muestro cómo hacer 3 diferentes. Un abrazo espichado. ¡Chavelín!